Un millonario dio $375 a una mujer humilde para tomar un taxi durante una tormenta. A la mañana siguiente, la vio en la tumba de su amada que murió hace 25 años. Héctor Ramírez se encontraba en uno de esos días en los que todo parecía no tener sentido. La lluvia caía torrencialmente sobre la ciudad, como si el cielo quisiera reflejar su estado de ánimo sombrío. Salía de una de sus reuniones de negocios, otro trato millonario cerrado, pero sin el menor rastro de satisfacción personal. Los millones ya no le significaban nada, y aunque los números en su cuenta bancaria crecían, el vacío dentro de él solo se hacía más profundo. Los relámpagos iluminaban la avenida por momentos, y los truenos resonaban como eco de sus pensamientos. Caminaba bajo la protección de su paraguas negro, en dirección a su coche, cuando algo llamó su atención al otro lado de la calle. Una figura se movía desesperadamente entre la lluvia, tratando de detener un taxi que no se detenía. Era una mujer, completamente empapada, con el cabello pegado al rostro y una expresión de angustia. Héctor se detuvo por un momento, observándola. La gente pasaba a su alrededor, ignorándola por completo, cada quien preocupado por no mojarse o llegar a su destino lo más rápido posible. Sin embargo, algo en esa escena tocó una fibra sensible en él. Había algo en la vulnerabilidad de aquella mujer que le recordaba que el mundo seguía girando más allá de sus negocios y sus rutinas solitarias. Sin pensarlo demasiado, cruzó la calle en dirección a ella. «Disculpa», gritó tratando de hacerse escuchar por encima del rugido de la tormenta. La mujer se giró, sobresaltada, y sus ojos se encontraron con los de Héctor. Eran ojos grandes y oscuros, llenos de sorpresa y, al mismo tiempo, de una tristeza profunda que Héctor no pudo evitar notar. Él sacó su billetera y, sin decir nada más, le extendió unos billetes. «Toma, consigue un taxi y protégete de la lluvia», dijo, su voz calmada a pesar de la tormenta. Ella parpadeó confundida al principio, pero luego tomó el dinero con manos temblorosas. Héctor apenas se dio cuenta de cuánto le había dado, simplemente quería ayudarla a salir de esa situación. Ella lo miró, y una sonrisa genuina, aunque tímida, se dibujó en sus labios. «Muchas gracias. De verdad, gracias», murmuró, su voz casi inaudible en medio del aguacero. «No hay de qué», respondió Héctor, y antes de que pudiera decir algo más, vio cómo la mujer se alejaba rápidamente en dirección a un taxi que finalmente había decidido detenerse. Héctor se quedó allí por un momento, viendo cómo el coche arrancaba y se alejaba en la noche lluviosa. Luego, suspiró y volvió a cruzar la calle hacia su coche. Cerró el paraguas y se subió, dejando que el silencio del interior del vehículo lo envolviera. No entendía por qué había sentido la necesidad de ayudar a esa mujer, pero algo en su interior le decía que había hecho lo correcto. Quizá era la forma en que había visto su desesperación reflejada en ella. Quizá, solo por un momento, había sentido que podía hacer algo que no estuviera relacionado con negocios y dinero. Mientras conducía de vuelta a su mansión, el recuerdo de esa mirada triste permanecía en su mente. Había algo familiar en ella, aunque no podía precisar qué era. La lluvia golpeaba el parabrisas con fuerza, pero Héctor apenas la notaba. Sus pensamientos estaban en otro lugar. Al llegar a su casa, la gran mansión oscura y silenciosa lo recibió como siempre. Los ecos de sus propios pasos en el mármol le recordaban lo vacía que estaba. Dejó el paraguas mojado en la entrada y subió las escaleras hacia su habitación, sin encender más luces de las necesarias. Su cuarto era grande, pero sin alma. Fotos antiguas decoraban una de las paredes, y en el centro de todas ellas estaba la foto de Mariana, la mujer que había sido el amor de su vida y cuya muerte aún lo perseguía después de tantos años. Héctor se sentó en el borde de la cama, observando la foto en la penumbra. Mañana sería el aniversario de su muerte, y como cada año, iría a llevarle flores al cementerio. Ese ritual era lo único que le quedaba de ella, y aunque no llenara el vacío, al menos le daba un propósito, algo que hacer por Mariana, aunque ella ya no estuviera. Con un suspiro pesado, Héctor se recostó,
sin cambiarse de ropa, mirando el techo mientras la tormenta rugía afuera. Sus pensamientos se mezclaban entre el recuerdo de Mariana y la imagen de aquella mujer en la lluvia. Cerró los ojos, intentando dormir, aunque sabía que el sueño no llegaría fácilmente. La mañana siguiente amaneció gris, con el cielo aún cubierto por nubes pesadas que amenazaban con más lluvia. Héctor se levantó temprano, siguiendo el ritual que había mantenido durante los últimos 25 años. Se vistió con un traje oscuro, adecuado para la solemnidad del día, y salió de la mansión llevando consigo un ramo de flores blancas, las favoritas de Mariana. El camino hacia el cementerio era familiar, casi automático para él. Conducía en silencio, sin música, sumido en sus pensamientos. Cada año, este día era una mezcla de tristeza y nostalgia, pero también de una especie de calma. Estar cerca de la tumba de Mariana, aunque fuera por unos momentos, le daba una sensación de conexión, como si ella aún estuviera con él de alguna manera. El cementerio estaba casi vacío, como solía estar a esa hora. Héctor estacionó el coche y caminó por el sendero de piedras hacia el lugar donde descansaba Mariana. Las flores en sus manos se balanceaban ligeramente con el viento, y el aire frío le recordaba lo implacable que podía ser la ausencia. Cuando finalmente llegó al lugar, se detuvo en seco. Frente a la lápida de Mariana, había una figura arrodillada, dejando flores y llorando silenciosamente. Héctor frunció el ceño, sorprendido. Era la misma mujer de la noche anterior, la que había encontrado bajo la lluvia, la misma que había ayudado sin siquiera saber quién era. Su corazón dio un vuelco, una mezcla de confusión y sorpresa. ¿Qué hacía ella allí? ¿Qué conexión podía tener con Mariana? Sin poder evitarlo, se acercó lentamente, el crujido de la grava bajo sus zapatos haciendo que la mujer levantara la cabeza. Rosa lo miró, claramente sorprendida. Sus ojos estaban enrojecidos por el llanto, y sus manos seguían aferradas a las flores que había colocado en la tumba. Héctor sintió una punzada en el pecho al ver la expresión en el rostro de Rosa. Parecía perdida, y de alguna manera, Héctor también se sintió así. ¿Qué haces aquí?», preguntó él, su voz baja, llena de incertidumbre. Rosa se limpió las lágrimas rápidamente, como si intentara recomponerse. Se levantó, todavía un poco aturdida, y miró a Héctor sin saber cómo empezar a explicar. «Yo vine a ver a mi madre», respondió finalmente, con la voz entrecortada. Héctor la miró sin entender del todo. Mariana no había tenido hijos, al menos no que él supiera. Sentía el nudo de la confusión apretándose en su mente. «¿Tu madre?», repitió, mirando la lápida de Mariana y luego de vuelta a Rosa. Rosa asintió, tragando saliva antes de continuar. «Sí, mi madre era Mariana. Yo nunca la conocí realmente. Ella murió cuando yo era muy pequeña». Su voz se quebró ligeramente al decir esas palabras y bajó la mirada, como si la tristeza fuera demasiado pesada para sostener la vista de Héctor. Héctor se quedó sin palabras. Sentía como si el suelo bajo sus pies estuviera tambaleándose. Mariana había tenido una hija, y él nunca lo había sabido. Miró a Rosa con nuevos ojos, tratando de ver algún rasgo familiar, alguna pista de que lo que ella decía era cierto. ¿Cómo era posible que nunca hubiera sabido de la existencia de esta joven? Rosa parecía incómoda con el silencio, y dio un paso atrás, como si pensara que debía marcharse. «Yo lo siento si esto es inapropiado», dijo ella, su voz temblando. «No sabía que alguien más vendría aquí. Solo quería estar cerca de ella, aunque sea por un momento». Héctor negó con la cabeza, sin poder articular lo que sentía. Había demasiadas preguntas, demasiadas cosas que no encajaban, pero lo único que podía ver en ese momento era el dolor en los ojos de Rosa, un dolor que parecía tan parecido al suyo propio. «No, no es inapropiado». Finalmente logró decir algo, su voz mucho más suave. «Mariana, ella era muy especial para mí». Rosa lo miró, sorprendida por el tono en la voz de Héctor, como si de repente hubiera una conexión entre ambos que ninguno de los dos podía entender del todo.
Lo era para mí también, susurró Rosa, una lágrima solitaria deslizándose por su mejilla. Héctor se quedó ahí, observándola, y supo que este encuentro no era una coincidencia. Había algo en esta joven, algo que lo conectaba directamente con el pasado que tanto había añorado. Mientras ambos se quedaban en silencio, Héctor supo que tenía que saber más sobre ella, sobre su historia, sobre la relación que tenía con Mariana. Y, sobre todo, tenía que entender por qué el destino los había cruzado en medio de la tormenta. Héctor no pudo apartar la mirada de Rosa mientras las preguntas inundaban su mente. Mariana había tenido una hija y él nunca supo nada. ¿Cómo era posible que aquella mujer que había sido todo para él, que había sido su amor y su mundo, tuviera un secreto tan grande del cual él no había tenido ni la más mínima idea? Era necesario entender la historia de Rosa, saber qué había pasado, y había llegado el momento de hablar abiertamente con ella. «Rosa, ¿te gustaría tomar un café conmigo?», preguntó, intentando mantener la voz tranquila a pesar del torbellino de emociones que lo sacudía por dentro. «Creo que necesitamos hablar más sobre esto, si estás de acuerdo». Rosa lo miró fijamente, sus ojos aún reflejando la tristeza que llevaba dentro. No estaba segura de qué pensar de este hombre elegante que había aparecido 2 veces en su vida en tan poco tiempo y en momentos tan importantes. Pero había algo en él, una especie de sinceridad y anhelo en su voz, que la impulsó a aceptar. «Está bien», respondió después de un momento de silencio. «Creo que también necesito hablar». Caminaron juntos hacia la salida del cementerio, el viento frío jugando con los pétalos de las flores en la tumba de Mariana. Héctor intentó contener sus emociones. Estaba ansioso, pero sabía que tenía que escuchar primero, entender quién era Rosa y cuál había sido su camino. Llegaron a un pequeño café cercano y se sentaron en una mesa junto a la ventana. Héctor pidió 2 cafés y luego volvió a mirar a Rosa, esperando que ella comenzara a hablar. Se notaba que no era fácil para ella, pero finalmente, después de un suspiro, Rosa comenzó a contarle su historia. «Yo nunca conocí a mi madre realmente», empezó mirando su taza de café sin tocarla. «Todo lo que sé de ella es lo que me contaron las cuidadoras del orfanato. Me dijeron que era una mujer fuerte, pero que tuvo una vida difícil, que intentó cuidarme lo mejor que pudo hasta que enfermó y murió. Yo era solo una niña cuando sucedió, y después de eso terminé en un orfanato». Héctor escuchaba atentamente. Cada palabra parecía golpearlo en el corazón. La idea de Mariana luchando sola, enferma y cuidando de una hija lo llenaba de una tristeza indescriptible. Él había estado completamente ajeno a ese sufrimiento, inmerso en sus negocios y en el dolor por haberla perdido, sin imaginar lo que Mariana había pasado. «Siempre quise saber más sobre ella, pero nunca tuve mucha información», continuó Rosa. «No tenía a dónde ir, ni familia, ni nadie que me dijera quién era mi padre. Solo tenía una foto vieja de mi madre, y las historias que me contaban sobre lo buena que era conmigo y lo mucho que me amaba». Rosa sacó de su bolso una foto desgastada y se la mostró a Héctor. Era Mariana, sonriendo con ternura, sosteniendo a un bebé envuelto en una manta. Héctor sintió que el aire abandonaba sus pulmones al ver esa imagen. Era la misma sonrisa que él recordaba, el mismo brillo en los ojos que tanto había amado. Era Mariana, con una hija que él nunca había conocido. «Hace poco, encontré unos documentos en el orfanato que mencionaban el nombre de mi madre completo», dijo Rosa, mientras miraba la foto. «Y fue así que descubrí el lugar donde estaba enterrada. Todo lo demás fue solo seguir mi instinto. Quería conocer su tumba, dejarle flores, algo para sentirme más cerca de ella». Héctor dejó la foto sobre la mesa con cuidado, como si fuera lo más valioso del mundo, y miró a Rosa. Sus ojos oscuros lo miraban con algo más que tristeza. Había una profunda soledad en ella que él reconocía, porque también la había sentido durante años. «Nunca imaginé que ella tuviera una hija», dijo Héctor finalmente, su voz quebrándose un poco. Quería decir tantas cosas, pero no sabía por dónde empezar. ¿Cómo podía explicar a Rosa lo que Mariana había significado para él, sin parecer un extraño irrumpiendo en su dolor?
Mariana y yo éramos muy cercanos. Íbamos a casarnos. Rosa parpadeó sorprendida. Esa información la golpeó con fuerza y de repente los eventos de los últimos días tomaron un nuevo significado. La ayuda que Héctor le había brindado bajo la lluvia, su presencia en la tumba de su madre, todo parecía demasiado coincidente. ¿Ustedes iban a casarse?, preguntó en voz baja, como si tratara de asimilar esa revelación. Héctor asintió lentamente. Le dolía el alma al recordar esos días felices, antes de que la tragedia los separara. Sí, pero antes de que eso sucediera, hubo un accidente. Nos separamos y nunca tuve la oportunidad de volver a verla. No sabía que estaba embarazada. Nunca me lo dijo. Su voz se quebró de nuevo y miró a Rosa con una mezcla de dolor y cariño. Si hubiera sabido, habría hecho todo lo posible por estar con ella y contigo. Rosa sintió un nudo en la garganta. Durante toda su vida, había creído que su padre nunca había querido estar presente, que había sido un hombre que había desaparecido sin preocuparse. Y ahora, frente a ella, estaba Héctor, con lágrimas en los ojos, lamentando lo que nunca tuvo la oportunidad de saber. No sé qué decir, susurró Rosa, intentando contener sus propias lágrimas. No tienes que decir nada, respondió Héctor con suavidad. Solo quiero que sepas que estoy aquí ahora. Si me permites, me gustaría ayudarte, estar presente de alguna forma. Rosa lo miró por un momento, viendo la sinceridad en sus ojos. Había tanto dolor, pero también una esperanza que no esperaba encontrar. Después de tantos años sintiéndose sola, tal vez, solo tal vez, había encontrado algo más en medio de esa tormenta. Rosa se encontraba en una encrucijada emocional después de la conversación con Héctor en el café. Había descubierto algo que nunca imaginó. El hombre que había ayudado durante la tormenta, que había sentido el dolor de la pérdida como ella, era, en cierto modo, un vínculo con el pasado que tanto había anhelado entender. Durante días, Rosa pensó una y otra vez en la oferta que Héctor le había hecho. Estoy aquí ahora. Si me permites, me gustaría ayudarte, estar presente de alguna forma. Ella estaba acostumbrada a cuidar de sí misma, a no depender de nadie y aceptar la ayuda de un extraño, aunque fuera alguien que había tenido una conexión profunda con su madre. No era una decisión fácil, pero había algo en la mirada de Héctor, una sinceridad y un deseo de rectificar lo irremediable que la hacía querer darle una oportunidad. Después de todo, había pasado demasiado tiempo sin una figura familiar, sin un lugar al cual realmente pudiera llamar hogar. Finalmente, después de meditarlo profundamente, Rosa decidió aceptar la oferta de Héctor. Acordaron encontrarse nuevamente en el café donde habían tenido la conversación inicial. Héctor llegó primero, como siempre impecablemente vestido y con una expresión que denotaba nerviosismo, como si temiera que Rosa cambiara de opinión en cualquier momento. Cuando Rosa apareció por la puerta, él se puso de pie inmediatamente, ofreciendo una sonrisa que intentaba ocultar su ansiedad. Rosa, aún con algo de reserva en su expresión, tomó asiento frente a él. «Hola, Héctor», dijo ella, con una voz suave que parecía tener tanto temor como esperanza. «He pensado mucho sobre lo que hablamos y creo que me gustaría aceptar tu oferta. No sé qué va a salir de todo esto, pero quiero intentarlo». Héctor exhaló aliviado, la tensión abandonando sus hombros mientras sonreía. «Gracias, Rosa. No tienes idea de lo feliz que me hace escuchar eso», respondió él. «Entiendo que no es fácil para ti, y te prometo que no voy a presionarte. Quiero que sepas que puedes tomarte el tiempo que necesites para adaptarte». Rosa asintió. El miedo aún estaba allí, pero la calidez en la voz de Héctor la tranquilizaba. Ella sabía que estaba entrando en un territorio desconocido, pero, de alguna manera, sentía que estaba haciendo lo correcto. «Solo tengo una condición», añadió ella, mirando a Héctor directamente a los ojos. «Quiero que seas honesto conmigo, siempre. No puedo soportar más secretos. Ya tuve demasiados durante toda mi vida». Héctor asintió solemnemente, entendiendo el peso de lo que Rosa decía.
Tienes mi palabra, Rosa. No habrá más secretos entre nosotros. Y así, después de esa conversación, Rosa aceptó mudarse a la mansión de Héctor. Él le ofreció una habitación en la casa, asegurándole que no había ninguna obligación ni presión. Quería que ella se sintiera cómoda y segura. La mansión, con su fachada imponente y sus enormes ventanas, parecía intimidante a primera vista. Rosa no estaba acostumbrada a tanto lujo, a tanto espacio. Era una casa que no parecía tener alma, pero de alguna manera, al entrar con Héctor, sentía que estaba empezando a llenarse de algo más que muebles caros. El primer día que llegó, Héctor la recibió en la entrada principal, mostrándole el camino hacia su nueva habitación. Caminaban por los pasillos largos y silenciosos, y Rosa podía escuchar sus propios pasos resonar. Aunque la mansión era grandiosa, también era evidente que estaba vacía, y Rosa no pudo evitar preguntarse cuánto tiempo Héctor había vivido allí solo, atrapado entre recuerdos y sombras. «Esta será tu habitación», dijo Héctor mientras abría una puerta y dejaba ver un cuarto amplio, decorado con sencillez pero con gusto, en tonos cálidos que contrastaban con el resto de la casa. «Espero que te sientas cómoda aquí. Si necesitas algo, solo dímelo». Rosa miró alrededor, observando el cuarto con una mezcla de admiración e incertidumbre. No estaba acostumbrada a ese tipo de atención, a que alguien se preocupara por su bienestar de esa manera. «Gracias, Héctor», dijo ella, girándose para mirarlo. «Es más de lo que podría haber imaginado». Héctor asintió, un brillo de emoción en sus ojos. Había algo en esa situación que lo llenaba de esperanza, como si el vacío que llevaba consigo durante tantos años empezara lentamente a desvanecerse. «Rosa, yo sé que esto es nuevo para los dos», dijo él, «pero de verdad espero que encuentres aquí algo que te haga sentir bien. No soy perfecto, y sé que he cometido errores, pero quiero intentar hacerlo bien esta vez». Rosa sonrió, una sonrisa pequeña pero sincera. «Yo también quiero intentarlo», respondió. «Por lo que sé, mi madre te quiso mucho, y si eso es cierto, entonces debo creer que hay algo bueno en todo esto». Los días que siguieron fueron un proceso de adaptación tanto para Rosa como para Héctor. Rosa se instalaba en la mansión, explorando los rincones y empezando a conocer el lugar que ahora podía llamar hogar. Héctor intentaba darle su espacio, sin presionarla, pero se aseguraba de estar presente cuando ella necesitara algo. Con el tiempo, empezaron a tener conversaciones más largas durante el desayuno o la cena, compartiendo anécdotas y recuerdos, construyendo lentamente una relación que, aunque nueva, tenía raíces profundas en el pasado. Un día, mientras paseaban por el enorme jardín de la mansión, Héctor le habló de Mariana con una ternura que Rosa nunca había escuchado antes. Le contó cómo se habían conocido, cómo se habían enamorado y cómo él había planeado pasar el resto de su vida con ella. Rosa escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra, cada detalle. Sentía que, a través de esas historias, conocía a su madre de una manera diferente, no solo como la mujer fuerte y luchadora que había oído en los relatos del orfanato, sino también como alguien que había amado y había sido amada profundamente. Y así, mientras el sol se ponía detrás de los árboles del jardín, Rosa y Héctor se sentaron en un banco, observando el cielo teñirse de colores cálidos. Era un momento de paz, un respiro después de tantos años de incertidumbre y dolor. Y aunque aún había mucho que descubrir, algo les decía que estaban en el camino correcto. El día a día en la mansión de Héctor comenzó a adoptar un ritmo inesperadamente cálido y natural. La presencia de Rosa transformó el ambiente que antes había sido frío y solitario, llenando los pasillos con nuevas energías y pequeños momentos de vida que antes parecían imposibles de imaginar. Héctor se esforzaba por hacer que Rosa se sintiera cómoda, mientras que ella intentaba adaptarse a la nueva realidad de vivir en un lugar tan imponente. Por las mañanas, Rosa solía levantarse temprano y tomar su café en la terraza que daba al jardín, donde el aire fresco y el canto de los pájaros la ayudaban a empezar el día. Héctor, que también acostumbraba a madrugar, la acompañaba a menudo. Al principio,
Había algo de silencio incómodo entre ambos, pero poco a poco las palabras empezaron a fluir de manera natural. Hablaban sobre cosas triviales, el clima, los árboles del jardín, algún programa de televisión, pero cada una de esas conversaciones, por pequeña que fuera, contribuía a acercarlos más. Nunca había visto un jardín tan grande, comentó Rosa un día, mientras sostenía su taza de café y observaba el césped perfectamente cuidado y las flores de colores vibrantes que decoraban el paisaje. Héctor la miró y sonrió, recordando cómo Mariana también había amado ese jardín. Mariana siempre decía que quería tener un jardín así, dijo él, con un tono de nostalgia en su voz. Cuando nos mudamos aquí fue lo primero que ella quiso arreglar. Pasaba horas entre las flores, cuidándolas, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Rosa sonrió ante la imagen que las palabras de Héctor evocaban. Podía imaginar a su madre, joven y feliz, cuidando el jardín con dedicación. Esa imagen le traía consuelos, como si, de alguna manera, pudiera conectar con el espíritu de Mariana a través de esas historias. «Me hubiera gustado conocerla», dijo Rosa, su voz baja y llena de sentimiento. «Aunque sea por un momento». Héctor suspiró, asintiendo. «A mí también me hubiera gustado que la conocieras. Estoy seguro de que ella habría estado muy orgullosa de ti». Esas palabras tocaron el corazón de Rosa. Ella nunca había tenido una figura paterna que le hablara así, y ahora, en Héctor, estaba encontrando algo que no sabía que necesitaba tan desesperadamente. A medida que los días pasaban, Rosa comenzó a sentir que la relación con Héctor no solo era una forma de entender su pasado, sino también una oportunidad para construir un nuevo presente. Por la tarde, Héctor y Rosa solían sentarse en la sala principal. Héctor le mostró a Rosa álbumes de fotos antiguos, imágenes de cuando él y Mariana eran jóvenes y soñaban con un futuro juntos. Rosa se maravillaba con cada foto, viendo a su madre tan llena de vida y amor. Héctor le contaba historias sobre los lugares que habían visitado, las risas que habían compartido y la forma en que siempre se habían apoyado mutuamente. «Mariana era valiente», dijo Héctor una tarde, mientras pasaban las páginas de un álbum lleno de fotos de un viaje que habían hecho a la playa. Siempre enfrentaba todo con una sonrisa, sin importar cuán difícil fuera. Me enseñó a ver el lado positivo de las cosas, incluso cuando no parecía haberlo. Rosa lo miró y asintió, absorbiendo cada palabra. Saber que su madre había sido una mujer tan fuerte la hacía sentir orgullo y, a su vez, un deseo de seguir esos mismos pasos. Cada vez más, Rosa se daba cuenta de que estaba empezando a ver a Héctor como algo más que el hombre que había amado a su madre. Estaba empezando a verlo como la figura paternal que nunca había tenido. Una noche, después de cenar, Héctor decidió compartir con Rosa un detalle que siempre había guardado como algo íntimo y personal. Se trataba de un pequeño relicario que Mariana había llevado consigo hasta el día de su muerte. Era un colgante dorado con una foto de ambos en su interior. Héctor lo había guardado todos esos años, como un recuerdo de los momentos felices que habían compartido juntos. «Quiero que lo tengas tú», dijo Héctor, extendiéndole el relicario a Rosa. «Ella lo llevaba siempre. Creo que ahora debería estar contigo». Rosa se quedó en silencio, mirando el relicario con los ojos llenos de lágrimas. Nunca había tenido nada tangible que la conectara con su madre, y ahora Héctor le estaba ofreciendo lo que quizás era el objeto más preciado que quedaba de ella. Con manos temblorosas, tomó el colgante y lo abrió, viendo la foto de su madre y Héctor, sonriendo juntos, felices. «No sé qué decir», murmuró, incapaz de contener la emoción. «No tienes que decir nada, Rosa. Solo quiero que sepas que esto es parte de tu historia, Mem, y que siempre será tuyo», respondió Héctor con voz suave, tocando con delicadeza el hombro de Rosa. Rosa cerró el relicario y lo sujetó contra su pecho. Sentía que, por primera vez, una pieza del rompecabezas de su vida encajaba, y ese vacío que siempre había sentido comenzaba a llenarse poco a poco. La conexión con Héctor crecía día a día, y, aunque todavía había muchas preguntas sin responder, sentía que estaba en el camino correcto. En esos momentos de intimidad compartida,
Héctor también empezó a sentir algo distinto. La tristeza que había llevado consigo por la pérdida de Mariana parecía disiparse un poco. Aunque el dolor nunca desaparecería por completo, tener a Rosa cerca le daba una nueva razón para seguir adelante. Ya no estaba solo. Tenía a alguien por quien vivir, a alguien a quien proteger y cuidar. Los días se convirtieron en semanas, y con cada momento compartido, el vínculo entre Rosa y Héctor se fortalecía. No era perfecto, y aún había silencios incómodos y momentos de incertidumbre, pero cada pequeño gesto, cada palabra intercambiada, los acercaba más. Rosa sentía que finalmente tenía un lugar al cual pertenecer, y Héctor, por primera vez en mucho tiempo, sentía que había encontrado una razón para levantarse cada mañana con una sonrisa. Así, mientras la mansión lentamente se llenaba de vida, algo más profundo que cualquier conexión de sangre empezaba a florecer entre ellos, el reconocimiento de que ambos, a su manera, habían encontrado lo que habían perdido hace tanto tiempo. El vínculo que Rosa y Héctor habían estado construyendo durante las últimas semanas se hacía más fuerte cada día. Había confianza, había entendimiento, y aunque ambos aún llevaban el peso de sus propios dolores, cada conversación, cada momento compartido los acercaba más. Era como si el vacío que ambos habían sentido durante tanto tiempo estuviera comenzando a llenarse. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las copas de los árboles del jardín, Héctor decidió que era momento de compartir algo que había guardado en su corazón durante años. Algo que nunca había hablado con nadie desde la muerte de Mariana. Rosa estaba sentada en el jardín, leyendo un libro mientras la brisa movía suavemente su cabello. Héctor se acercó y con una voz suave la llamó. «Rosa, ¿podemos hablar? Hay algo que necesito contarte», dijo él, su tono cargado de seriedad. Rosa levantó la vista, notando la expresión de preocupación en el rostro de Héctor. Cerró el libro y lo dejó a un lado, asintiendo con una mezcla de curiosidad y aprehensión. «Claro, dime», respondió, dándole espacio para hablar. Héctor tomó un profundo respiro y se sentó junto a ella en el banco del jardín. Por un momento, miró hacia el horizonte, buscando las palabras correctas. «He pensado mucho en el pasado, en lo que sucedió con tu madre y en cómo nuestras vidas tomaron caminos separados», empezó, su voz llena de emoción contenida. «Hay algo que nunca te conté sobre Mariana, algo que me ha perseguido todos estos años». Rosa lo miró con atención, viendo la lucha interna reflejada en sus ojos. Sabía que lo que fuera que él iba a decir era algo importante, algo que lo había afectado profundamente. «Cuando conocí a Mariana, ella ya estaba esperando un bebé», continuó Héctor, haciendo una pausa mientras veía la reacción de Rosa. «Fue un momento muy especial para mí, porque aunque no era mi hijo biológico, yo había decidido que quería ser parte de su vida. Quería ser el padre de ese bebé. La amaba y quería formar una familia con ella». Rosa parpadeó, procesando lo que Héctor estaba diciendo. No había sabido nada de esto antes. Era una pieza de la historia que le faltaba, una pieza que empezaba a darle más sentido a todo lo que había pasado. «¿Pero qué pasó?», preguntó ella, su voz suave, llena de preguntas. «Antes de que pudiéramos casarnos, hubo un accidente», dijo Héctor, su voz quebrándose ligeramente al recordar aquellos días. «Fue algo repentino, inesperado. Nos separamos antes de que pudiera saber más sobre el bebé. Ella desapareció, y por más que la busqué, nunca pude encontrarla. Luego supe de su muerte, y siempre pensé que había perdido todo, que no quedaba nada de lo que habíamos soñado». Rosa sintió un nudo en la garganta mientras escuchaba las palabras de Héctor. Ahora entendía el peso de la culpa y el dolor que él llevaba. Héctor había estado dispuesto a ser su padre, había querido ser parte de su vida, pero el destino les había jugado una trampa cruel. «Yo no sabía que tenía un padre que me esperaba», murmuró Rosa, su voz quebrándose. «Siempre pensé que mi padre nunca quiso saber de mí, que simplemente se fue». Héctor negó con la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. «Si hubiera sabido de ti, Rosa, nunca te habría dejado sola.
Todo este tiempo pensé que había perdido la oportunidad de tener una familia. Pero ahora, después de conocerte, siento que el destino nos ha dado una segunda oportunidad. Rosa sintió las lágrimas brotar, y por un momento ambos quedaron en silencio, compartiendo el dolor de lo que no pudo ser y la esperanza de lo que aún podría ser. Héctor tomó la mano de Rosa con delicadeza, como si temiera que ella pudiera rechazarlo. «No puedo cambiar el pasado, pero quiero estar aquí para ti ahora», dijo, su voz apenas un susurro. «Quiero ser el padre que nunca pudiste tener. Si tú me lo permites». Rosa miró la mano de Héctor sobre la suya y luego lo miró a los ojos. Había tanto dolor, pero también tanto amor en su mirada. A lo largo de su vida, siempre había deseado encontrar a alguien que la aceptara y que la amara de manera incondicional. Y ahora, frente a ella, estaba Héctor, ofreciéndole exactamente eso. «Quiero intentarlo», respondió ella, su voz temblando por la emoción. «No sé cómo será, ni si podré aceptar todo de inmediato, pero quiero intentarlo». Héctor sintió un alivio profundo al escuchar esas palabras, y por primera vez en muchos años, una sonrisa genuina iluminó su rostro. Era como si el peso del pasado comenzara a desaparecer, como si finalmente hubiera encontrado la paz que tanto había buscado. «No hay prisa, Rosa», dijo él, con la voz cargada de emoción. «Lo único que importa es que estamos juntos ahora». Rosa asintió y, sin dudarlo más, se inclinó hacia él y lo abrazó. Héctor la rodeó con sus brazos, abrazándola con todo el cariño y la protección que siempre había querido darle. En ese abrazo, ambos encontraron consuelo, un consuelo que había sido esquivo durante tantos años. Mientras el sol se ponía lentamente, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, Rosa y Héctor se quedaron allí, abrazados, como si ese momento fuera lo único que importara en el mundo. No importaban las heridas del pasado, las oportunidades perdidas ni los años de soledad. Ahora tenían el presente y el deseo sincero de construir algo nuevo juntos. Rosa sabía que el camino no sería fácil, que aún quedaban muchos sentimientos por procesar y preguntas por responder. Pero en ese momento, con el calor del abrazo de Héctor y el latido de su corazón, sintió que, finalmente, había encontrado el lugar al que pertenecía. Después de aquella conversación en el jardín, Rosa sintió que su relación con Héctor había dado un paso significativo hacia algo más profundo y significativo. Ahora entendía que Héctor había querido ser parte de su vida desde el principio y que las circunstancias trágicas habían impedido que sus caminos se unieran antes. Pero el destino, de alguna manera, los había llevado a encontrarse nuevamente, y eso le daba esperanza. Sin embargo, aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. Rosa quería saber más sobre su madre, sobre lo que había pasado durante esos años en los que Héctor y Mariana estuvieron separados. Sentía que había más cosas ocultas, piezas de su historia que necesitaba descubrir para poder comprender quién era realmente. Fue así que decidió investigar más a fondo, algo que la llevó a volver al lugar donde todo había comenzado, el orfanato en el que había crecido. Rosa no había vuelto al orfanato desde que salió de allí años atrás. El lugar tenía recuerdos dolorosos, de momentos de soledad y de carencias, pero también de la determinación que había forjado en ella desde niña. Sabía que las cuidadoras tal vez podrían tener información adicional sobre su madre, o quizás documentos que pudieran arrojar luz sobre su pasado. Al llegar, fue recibida por una de las cuidadoras que aún la recordaba. Una mujer mayor llamada Estela había sido una figura materna para muchas de las niñas que pasaron por allí, y la sonrisa de sorpresa al ver a Rosa mostraba el afecto que aún sentía por ella. «Rosa, qué sorpresa verte aquí después de tanto tiempo», dijo Estela, abrazándola con calidez. «¿Cómo has estado, hija?». Rosa correspondió al abrazo, sintiendo una mezcla de emociones al estar de vuelta. «He estado bien, Estela. Estoy aquí porque necesito respuestas sobre mi madre. Hay cosas que no sé, y siento que es importante descubrir más sobre ella.
Estela la miró con comprensión y asintió. La llevó hasta una pequeña oficina, donde guardaban archivos antiguos de los niños que habían pasado por el orfanato. Rosa se sentó mientras Estela buscaba en los cajones y sacaba una carpeta vieja y desgastada con su nombre. «Aquí está todo lo que tenemos sobre ti y sobre Mariana», dijo Estela, colocando la carpeta frente a Rosa. «Nunca fue mucho, ya que tu madre llegó aquí en una situación difícil, pero quizás encuentres algo que te sirva». Rosa abrió la carpeta con cuidado, observando los papeles amarillentos y los documentos que contenían. Había algunos registros médicos, papeles de adopción que nunca se concretaron y unas pocas fotos. Mientras revisaba, algo llamó su atención. Un documento que mencionaba el nombre completo de su madre junto con el de un hombre. Rosa frunció el ceño, tratando de entender lo que estaba leyendo. Era un registro antiguo, un documento de hospital que parecía indicar que su madre había estado embarazada de un hombre llamado Héctor Ramírez. Rosa sintió que su corazón se aceleraba al leer el nombre. Era como si de repente todo tomara un rumbo inesperado, una dirección que nunca había previsto. Héctor no solo había estado dispuesto a ser su padre, parecía que había sido su padre biológico desde el principio. «Estela, ¿sabes algo sobre este documento?», preguntó Rosa, mostrando el papel. Estela lo miró, sus ojos llenos de sorpresa. Negó lentamente con la cabeza. «No, querida. Siempre supimos que tu madre había tenido una relación complicada antes de llegar aquí, pero nunca mencionó detalles. Yo no sabía que Héctor fuera tu padre. Aunque todo esto tiene sentido ahora». Rosa sintió una mezcla de emociones que la abrumaba: sorpresa, alivio, tristeza y algo de enojo por todos los años perdidos. Tomó el documento y lo guardó con cuidado, agradeciendo a Estela por su ayuda. Necesitaba regresar a la mansión y hablar con Héctor. Él también merecía saber la verdad. El trayecto de regreso a la mansión fue un torbellino de pensamientos. Todo lo que había sabido sobre sí misma estaba cambiando, y el peso de la revelación era inmenso, pero había algo que la tranquilizaba. Ahora sabía que Héctor no solo había querido estar allí por ella, sino que siempre había sido parte de su historia, de una manera que ninguno de los dos había comprendido hasta ahora. Al llegar a la mansión, Rosa encontró a Héctor en su estudio, revisando algunos documentos de trabajo. Tocó la puerta suavemente y él levantó la mirada, sonriendo al verla. «Rosa, ¿cómo te fue en el orfanato?», preguntó, dejando los papeles a un lado, dispuesto a prestarle toda su atención. Rosa caminó hacia él, con el documento en la mano, y se lo entregó. Héctor lo tomó, frunciendo el ceño al ver de qué se trataba. A medida que leía, su rostro fue cambiando, primero mostrando sorpresa, luego emoción, y finalmente lágrimas que comenzaron a acumularse en sus ojos. «¿Esto significa que soy tu padre?», preguntó, su voz apenas un susurro. Rosa asintió, con lágrimas también en sus ojos. «Sí, Héctor. Siempre fuiste mi padre, aunque ninguno de los dos lo supiera». Héctor dejó el documento sobre el escritorio y se levantó, acercándose a Rosa. No había palabras para describir lo que sentía en ese momento. Era una mezcla de felicidad indescriptible, de tristeza por los años perdidos y de esperanza por lo que vendría. Tomó a Rosa entre sus brazos y la abrazó con fuerza, como si quisiera compensar todo el tiempo que no habían podido estar juntos. «No puedo creer que finalmente te encontré», dijo, su voz quebrada por la emoción. «Todo este tiempo, siempre fuiste mi hija». Rosa lo abrazó de vuelta, permitiéndose sentir todo lo que había guardado por tanto tiempo. No había resentimiento, solo un profundo deseo de recuperar el tiempo perdido y de comenzar de nuevo. En ese abrazo, ambos supieron que, aunque el camino hasta allí había sido largo y difícil, finalmente estaban donde siempre habían debido estar, juntos. Después de la conmovedora revelación de que Héctor era su padre biológico, Rosa y Héctor vivieron días llenos de emociones encontradas. La verdad les había sido revelada, y aunque trajo consigo un alivio y un sentido de pertenencia
que nunca antes habían experimentado, también abrió heridas y trajo preguntas sobre los años que habían perdido separados. Una tarde, mientras compartían una taza de té en la amplia sala de la mansión, Héctor decidió que necesitaban hablar más abiertamente sobre todo lo que había sucedido. No quería que quedaran más secretos entre ellos. Ambos merecían saber la verdad completa y construir una relación basada en la confianza. «Rosa, he estado pensando mucho en estos últimos días», comenzó Héctor, con un tono que denotaba seriedad. «Siento que aún quedan muchas cosas por aclarar, y no quiero que haya más dudas o secretos entre nosotros. ¿Estás de acuerdo en que hablemos de todo esto?» Rosa lo miró fijamente, asintiendo lentamente. Ella también había sentido esa necesidad de poner todo sobre la mesa y finalmente cerrar las brechas del pasado. «Sí, papá. Creo que es momento de hablar de todo», respondió usando la palabra «papá» por primera vez, lo cual llenó de emoción el corazón de Héctor. Ese simple término cambió el ambiente de la conversación. Héctor sonrió con lágrimas en los ojos, emocionado por escucharla llamarlo así. Todo el dolor y las dudas que habían sentido parecían desvanecerse en ese momento. «Cuando conocí a tu madre, supe de inmediato que era alguien especial», dijo Héctor con la mirada perdida en los recuerdos. «Ella era fuerte, apasionada y siempre hacía todo lo posible por ayudar a quienes la rodeaban. Nos enamoramos muy rápido y soñábamos con formar una familia juntos. Cuando supe que estaba esperando un bebé, me llené de ilusión. No me importaba que no fuera mi hijo biológico. Quería ser parte de su vida y darle todo mi amor». Rosa escuchaba con atención, sintiendo cómo cada palabra de Héctor le ayudaba a entender mejor su propia historia. «Pero todo cambió con ese accidente», continuó Héctor, su voz quebrándose al recordar el dolor de esos días. «Mariana y yo estábamos separados por circunstancias ajenas a nuestro control. Perdí el contacto con ella y no supe nada más hasta que recibí la noticia de su muerte. Fue el momento más oscuro de mi vida. Pensé que había perdido la oportunidad de tener la familia que siempre soñé». Rosa se inclinó hacia él, poniendo una mano sobre la suya en un gesto de consuelo. «Yo también crecí sintiendo un vacío», confesó ella, con lágrimas en los ojos. «Siempre me pregunté quién era mi padre y por qué no estaba conmigo. Crecí creyendo que él nunca me quiso, y eso fue algo que me marcó profundamente. Pero ahora sé que todo fue un malentendido, y aunque el destino nos mantuvo separados durante tanto tiempo, al final nos ha unido nuevamente». Héctor apretó la mano de Rosa, sintiendo el dolor compartido y el peso de los años que habían pasado sin saber de la existencia del otro. «Rosa, si pudiera cambiar algo del pasado, lo haría sin dudarlo», dijo él, su voz llena de emoción. «Habría estado ahí para ti desde el primer día, pero sé que no podemos cambiar lo que ya pasó. Lo único que puedo hacer ahora es prometerte que estaré aquí para ti de ahora en adelante. Nunca más tendrás que sentirte sola». Rosa asintió, dejando que las lágrimas rodaran por sus mejillas. En ese momento, comprendió que, aunque no pudieran recuperar los años perdidos, sí tenían la oportunidad de construir un futuro juntos. Y eso era más de lo que ella había esperado tener alguna vez. «Quiero que empecemos de nuevo, como padre e hija», dijo ella, con una sonrisa a través de las lágrimas. «Y sé que no será fácil, pero estoy dispuesta a intentarlo». Héctor asintió, también sonriendo mientras intentaba contener su propia emoción. «Yo también quiero eso, Rosa. No me importa cuánto tiempo nos lleve. Lo importante es que estamos juntos ahora». Decidieron salir a caminar por el jardín, dejando atrás el ambiente tenso de la sala. Héctor quería mostrarle algo que había guardado por mucho tiempo. Un pequeño invernadero que Mariana había comenzado a construir antes de su fallecimiento. Era un lugar que había quedado sin terminar, y Héctor lo había mantenido cerrado durante todos esos años, como un santuario privado de lo que pudo haber sido. «Este lugar era un sueño de tu madre», dijo Héctor mientras abría la puerta del invernadero. Ella quería llenarlo de flores y plantas de todos los colores. Nunca tuve el valor de terminarlo después de su partida,
Pero creo que ahora es momento de hacerlo, juntos. Rosa entró en el invernadero, viendo las macetas vacías y las herramientas que aún estaban allí, cubiertas por el polvo del tiempo. Se imaginó a su madre allí, trabajando con amor y cuidado, y sintió una conexión profunda con ella. «Vamos a hacerlo», respondió Rosa, con una sonrisa. «Vamos a terminar lo que ella empezó, por ella y por nosotros». Héctor asintió, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que la tristeza del pasado se convertía en esperanza para el futuro. Trabajar en el invernadero sería una forma de rendir homenaje a Mariana, de mantener viva su memoria mientras construían algo juntos. Los días siguientes, Héctor y Rosa empezaron a trabajar en el invernadero, limpiando, reparando y plantando nuevas flores. Era un proyecto que requería paciencia y esfuerzo, pero también les daba tiempo para estar juntos, para conocerse mejor y para sanar las heridas del pasado. A medida que el invernadero comenzaba a llenarse de vida, Rosa y Héctor también sentían que sus corazones se llenaban de algo que habían perdido durante tanto tiempo: amor y un sentido de pertenencia. Cada planta que florecía era un símbolo de su propia transformación, de un nuevo comienzo que había llegado a sus vidas. Y así, mientras el sol brillaba a través del cristal del invernadero, iluminando las flores de colores vibrantes, Rosa y Héctor se miraron y supieron que habían encontrado en el otro lo que siempre habían buscado: una familia. El invernadero se había convertido en un símbolo de esperanza y conexión para Rosa y Héctor. Pero a medida que avanzaban en su proyecto, las emociones profundas y complejas que ambos experimentaban comenzaron a salir a la superficie. Aunque la relación entre ellos se había fortalecido de manera significativa, los años de heridas y la carga de los secretos todavía pesaban en sus corazones. Rosa comenzó a sentir una mezcla de emociones contradictorias. Aunque finalmente había encontrado al padre que siempre había buscado, también sentía un dolor profundo por los años que pasaron separados y por todas las experiencias que nunca pudieron compartir. Por la noche, cuando estaba sola en su habitación, se preguntaba si podría superar esa sensación de vacío y si estaba lista para aceptar a Héctor completamente como su padre. Una tarde, después de haber pasado horas trabajando juntos en el invernadero, Rosa decidió que necesitaba tiempo para aclarar sus pensamientos. Mientras regaban las plantas, se dirigió a Héctor con una voz suave pero firme. «Papá, he estado pensando mucho en todo esto, en nosotros», dijo, sin dejar de mirar las plantas. «Y siento que necesito un poco de espacio para procesar todo lo que está pasando. No es que no quiera estar aquí contigo, pero hay muchas cosas que aún no he podido asimilar». Héctor se quedó en silencio, asimilando las palabras de Rosa. Aunque en su corazón entendía lo que ella estaba diciendo, la idea de separarse, aunque solo fuera temporalmente, lo llenaba de temor. Había esperado tanto tiempo por esta oportunidad y ahora que finalmente la tenía, el miedo a perderla de nuevo lo asaltaba. «Rosa, entiendo lo que sientes. Todo esto ha sido mucho para los dos y no quiero que sientas que estoy presionándote», dijo él, dejando la regadera a un lado. «Solo quiero que sepas que estoy aquí y que siempre estaré aquí cuando necesites regresar». Rosa lo miró, viendo la tristeza en sus ojos y sintiendo el conflicto interno que él estaba atravesando. Ella también sentía esa tristeza, pero sabía que era necesario. Necesitaba tiempo para aceptar todo lo que había sucedido, para aprender a vivir con la idea de que, aunque habían perdido tanto, ahora tenían una segunda oportunidad. «No es un adiós, papá. Solo necesito un poco de tiempo», dijo ella, dándole un abrazo antes de apartarse. «Quiero que esto funcione, y sé que necesito estar bien conmigo misma para que podamos seguir adelante». Héctor asintió, devolviéndole el abrazo con fuerza, como si quisiera transmitirle todo el amor y el apoyo que tenía para ella. «Siempre serás bienvenida aquí, Rosa. Esta es tu casa, y yo estaré esperando cuando estés lista para regresar», respondió, con la voz quebrada por la emoción. Rosa preparó sus cosas al día siguiente. Decidió ir a quedarse en un pequeño apartamento que una amiga le había ofrecido mientras buscaba un poco de claridad. Antes de irse, recorrió la mansión,
observando los rincones que habían comenzado a llenarse de vida desde su llegada. Sabía que regresar sería el paso definitivo, pero antes tenía que encontrar respuestas dentro de sí misma. El momento de la despedida fue difícil. Héctor la acompañó hasta la puerta principal, su expresión serena, pero sus ojos llenos de tristeza. No quería que ella sintiera ninguna presión y sabía que tenía que dejarla ir para que pudiera encontrar su propio camino. «Cuídate mucho, Rosa», dijo Héctor mientras la abrazaba por última vez. «Y no olvides que siempre estaré aquí para ti». «Lo sé, papá», respondió Rosa, sintiendo cómo el nudo en su garganta se apretaba. «Gracias por entenderme». Rosa dejó la mansión y se dirigió al apartamento de su amiga. Al llegar, se instaló en la pequeña pero acogedora habitación que le habían ofrecido. La soledad que sintió esa primera noche era diferente a la soledad que había conocido antes. Esta vez, sabía que había alguien esperando por ella, alguien que realmente la amaba y la aceptaba, pero también sabía que para poder regresar necesitaba enfrentar sus propios miedos y reconciliarse con el pasado. Durante los días que siguieron, Rosa se sumergió en sus pensamientos. Recordó su infancia en el orfanato, las noches en las que se preguntaba por qué no tenía una familia como los demás niños. Recordó los días en los que se sentía perdida y las veces en las que había soñado con encontrar a alguien que la amara incondicionalmente. Ahora que había encontrado a Héctor, sentía que tenía que aprender a aceptarse a sí misma primero, a sanar las heridas que aún la atormentaban. Mientras tanto, en la mansión, Héctor se enfrentaba a su propio dolor. El vacío que había sentido durante años había comenzado a llenarse con la presencia de Rosa, y ahora que ella no estaba, sentía que ese vacío amenazaba con regresar. Pero también sabía que Rosa necesitaba este tiempo para encontrar su paz, y que él tenía que ser paciente. Pasaba sus días en el invernadero, cuidando las plantas que habían plantado juntos, como una forma de mantener viva la esperanza de que ella volvería. Cada noche, Héctor se sentaba en la sala, mirando la foto de Mariana y recordando las promesas que se habían hecho. Sabía que Mariana habría querido que él fuera fuerte, que apoyara a su hija en cada decisión que tomara, y eso era lo que intentaba hacer. A pesar del dolor, sabía que este tiempo de separación era necesario para ambos. Rosa, por su parte, se daba cuenta de que, aunque el pasado había sido doloroso, también le había dado la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Cada día que pasaba sola le daba una nueva perspectiva sobre quién era y lo que realmente quería. Finalmente, después de varios días de reflexión, supo que estaba lista para regresar a la mansión y comenzar de nuevo junto a Héctor, esta vez sin dudas ni temores. Tomó el teléfono y llamó a Héctor. Al escuchar su voz, sintió un alivio profundo. «Papá, estoy lista para volver a casa», dijo, con una sonrisa que reflejaba la decisión y la paz que había encontrado. Héctor, al otro lado de la línea, sintió cómo su corazón se llenaba de alegría y alivio. Había esperado ese momento con todas sus fuerzas, y ahora sabía que el camino hacia la reconciliación y el amor verdadero estaba más cerca que nunca. El regreso de Rosa a la mansión de Héctor fue un momento lleno de emociones. Héctor estaba en el jardín cuando escuchó el sonido de un coche acercándose a la entrada. Se apresuró a llegar a la puerta, y allí vio a Rosa, bajando con una pequeña maleta. Ella lo miró y ambos sonrieron, sintiendo que ese reencuentro significaba más que un simple regreso a casa. Era el inicio de una nueva etapa, una etapa que ambos querían construir juntos. «Bienvenida a casa, Rosa», dijo Héctor, su voz quebrándose ligeramente por la emoción contenida. «Gracias, papá», respondió ella, acercándose para abrazarlo. El abrazo fue largo, cálido, y en él se transmitía todo lo que habían pasado durante la separación. No había necesidad de palabras. Ambos sabían que ese tiempo había sido necesario para aclarar sus pensamientos y encontrar la paz que tanto necesitaban. Después de un momento, Héctor se apartó suavemente y la miró a los ojos. «Vamos al jardín», dijo. «Quiero mostrarte cómo han crecido nuestras plantas». Rosa asintió, y juntos caminaron hacia el invernadero, el lugar que se había convertido en su refugio.
Al entrar, Rosa vio que el invernadero estaba lleno de vida. Las flores habían florecido y el aire estaba lleno de fragancias dulces y colores brillantes. Héctor había cuidado cada planta con dedicación, como si cada una fuera un símbolo de su esperanza de que Rosa regresara. «Esto es hermoso, papá», dijo Rosa con los ojos brillantes de emoción. «Has hecho un trabajo increíble». «Lo hice pensando en ti, en nosotros», respondió Héctor, su voz suave mientras miraba a su alrededor. Cada vez que cuidaba una de estas plantas, sentía que estaba cuidando algo de ti. Y ahora que estás aquí, siento que finalmente todo tiene sentido. Rosa lo miró con una sonrisa, sintiendo una conexión profunda con él. Las palabras de Héctor le mostraban cuánto la quería, y eso llenaba su corazón de alegría y gratitud. Caminó hasta una de las plantas que habían sembrado juntos y acarició una de las hojas con suavidad. «Gracias por esperarme, papá. Sé que no fue fácil y aprecio mucho que hayas entendido mi necesidad de espacio», dijo ella, su voz cargada de sinceridad. «No fue fácil, pero valió la pena», respondió Héctor, acercándose a ella. «Rosa, sé que aún hay mucho que tenemos que aprender sobre nosotros mismos y sobre nuestra relación, pero lo importante es que estamos aquí juntos». Rosa asintió. Sabía que la vida no sería perfecta y que aún enfrentarían desafíos, pero también sabía que con el apoyo mutuo podrían superar cualquier obstáculo. Había aprendido a aceptar su pasado, a reconciliarse con las heridas de su infancia, y ahora estaba lista para mirar hacia adelante con esperanza. Durante los días que siguieron, la vida en la mansión de Héctor cambió de manera significativa. La presencia de Rosa llenaba cada rincón del lugar de una calidez que Héctor nunca había conocido. Compartían las tareas en el jardín, cocinaban juntos y cada noche se sentaban a hablar sobre sus sueños y planes para el futuro. Un día, mientras estaban en la cocina preparando la cena, Héctor se volvió hacia Rosa con una expresión seria pero llena de cariño. «Rosa, he estado pensando mucho en nosotros y en lo que significa que seamos una familia. Sé que hemos hablado de empezar de nuevo, pero quiero que sepas que no hay nada más importante para mí que tu felicidad», dijo, con la voz cargada de emoción. «Quiero que tengas todo lo que necesites, y si en algún momento sientes que necesitas más o que quieres buscar algo por ti misma, siempre tendrás mi apoyo». Rosa dejó lo que estaba haciendo y lo miró. Sabía cuánto le costaba a Héctor decir esas palabras, pero también entendía lo mucho que él la amaba y cuánto deseaba lo mejor para ella. Sonrió y caminó hacia él, abrazándolo. «Papá, ya me has dado lo que más deseaba, una familia, un lugar al que pertenecer. No necesito nada más», dijo con lágrimas en los ojos. «Pero también quiero que sepas que estoy lista para enfrentar lo que venga y sé que lo haremos juntos». El abrazo entre ellos fue una reafirmación de sus promesas, un testimonio del vínculo que habían logrado construir después de todo lo que habían pasado. Héctor sintió que cada palabra de Rosa lo fortalecía, lo llenaba de determinación para ser el padre que ella siempre había necesitado. Los días pasaron y la rutina en la mansión se fue volviendo cada vez más alegre y familiar. Rosa decidió empezar a trabajar como voluntaria en un centro comunitario cercano, ayudando a niños que vivían situaciones difíciles, tal y como ella había vivido en el orfanato. Quería ser una luz para otros, como Héctor había sido para ella al entrar en su vida. Héctor apoyó su decisión con orgullo, admirando la fuerza y el corazón de su hija. Una tarde, Héctor decidió sorprender a Rosa con un regalo. La llevó hasta el invernadero y, en medio de las plantas, había un nuevo banco de madera, decorado con delicados detalles que Héctor había encargado especialmente. «Esto es para ti», dijo él, mientras señalaba el banco. «Quería que tuvieras un lugar especial aquí, donde puedas sentarte y pensar, o simplemente disfrutar del jardín. Es nuestro espacio, y quiero que siempre te sientas bienvenida». Rosa se llevó una mano a la boca, sorprendida por el gesto. Caminó hasta el banco y lo acarició suavemente, sintiendo la dedicación y el amor que Héctor había puesto en cada detalle. «Es hermoso, papá. Gracias», dijo, mientras se giraba hacia él.
Nunca pensé que tendría un lugar como este, ni que tendría una familia como tú. Héctor sonrió, sintiendo cómo su corazón se llenaba de calidez y felicidad. Siempre será tuyo, Rosa. Este lugar, esta casa y mi corazón, todo esto es tuyo. Rosa se sentó en el banco, mirando el jardín que habían creado juntos. Sabía que la vida aún traería desafíos, pero también sabía que, con Héctor a su lado, estaba lista para enfrentarlos. Habían encontrado un nuevo comienzo, un comienzo lleno de amor y esperanza, y eso era lo único que importaba. Con el sol poniéndose lentamente detrás del invernadero, iluminando el jardín con tonos dorados, Rosa y Héctor se sentaron juntos, compartiendo el silencio y la paz de ese momento. Habían recorrido un largo camino para llegar hasta allí, pero sabían que, al final, habían encontrado lo que siempre habían buscado, un hogar. Con el pasar de los meses, la mansión de Héctor había dejado de ser un lugar oscuro y solitario y se había convertido en un verdadero hogar. Cada rincón de la casa respiraba vida, esperanza y la calidez de una familia que, aunque formada de manera tardía, estaba unida por lazos más fuertes que los del pasado. Héctor y Rosa habían encontrado una manera de vivir juntos, no solo como padre e hija, sino como dos personas que compartían sueños y un profundo amor. El invernadero se había llenado por completo de flores, plantas y vegetación. Para ambos, el espacio se había convertido en un refugio especial, un símbolo de su unión y de la memoria de Mariana. Una tarde, mientras Rosa estaba ocupada cuidando las plantas más delicadas, Héctor se acercó con una sonrisa en el rostro y un brillo de felicidad en sus ojos. «Rosa, tengo algo que contarte», dijo, con tono alegre. Rosa, que se había arrodillado junto a una de las plantas, levantó la vista con curiosidad, limpiándose las manos en los pantalones. «¿De qué se trata, papá?», preguntó, con una sonrisa que reflejaba el cariño que sentía por él. Héctor se sentó en uno de los bancos que habían colocado juntos en el invernadero y respiró profundamente. «He estado pensando mucho en lo que hemos vivido estos últimos meses y en todo lo que hemos logrado juntos, y me he dado cuenta de que esta casa, este lugar, ahora es más que solo una mansión. Se ha convertido en un verdadero hogar, y quiero que siga siendo así para ti», dijo, su voz llena de convicción. «Así que he decidido dejar los negocios y dedicarme a algo que nos permita ayudar a los demás». Rosa abrió los ojos con sorpresa. Héctor había sido un hombre de negocios durante toda su vida, y la decisión de dejarlo atrás era algo que ella no esperaba escuchar. Pero la idea la llenó de emoción. Veía cómo Héctor estaba dispuesto a dar un giro completo en su vida para encontrar un propósito mayor, algo que realmente les trajera felicidad y satisfacción. «¿Estás seguro de eso, papá?», preguntó ella con la voz cargada de emoción. «Es una gran decisión, pero si eso es lo que realmente deseas, estoy contigo». Héctor asintió, su mirada reflejando la paz que había encontrado en esa determinación. «Quiero dedicarme a crear una fundación en nombre de tu madre, algo que honre su memoria y que ayude a personas que, como tú, han enfrentado situaciones difíciles. Quiero que tú seas parte de esto, Rosa, que juntas nuestras fuerzas para hacer algo que cambie la vida de otros para bien». Rosa sintió que su corazón se llenaba de orgullo. La idea de crear una fundación para ayudar a quienes más lo necesitaban y que además llevaría el nombre de Mariana, su madre, era la forma perfecta de honrar el legado de una mujer que había sido tan especial en sus vidas. «Me encantaría, papá. Sé que mamá estaría orgullosa de nosotros, de lo que estamos haciendo y de lo que vamos a construir juntos», respondió con lágrimas de felicidad en los ojos. Héctor se levantó y caminó hacia Rosa, tomándola de las manos y ayudándola a ponerse de pie. Ambos se abrazaron, sintiendo que el dolor del pasado finalmente se había transformado en algo hermoso y significativo. Héctor ya no sentía la tristeza que lo había acompañado durante tanto tiempo, y Rosa ya no tenía esa sensación de vacío que la había perseguido desde su infancia. Días después, comenzaron a trabajar en la fundación.
Se reunieron con abogados y planificaron cómo utilizar los recursos de Héctor para ayudar a los niños que necesitaban un hogar, una educación y una oportunidad para salir adelante. Rosa, con su experiencia en el orfanato, tenía un enfoque especial en ayudar a jóvenes que estaban en situación de vulnerabilidad. Ella sabía, mejor que nadie, lo que significaba no tener un lugar seguro y crecer sin una figura paterna que la apoyara. Juntos, decidieron que el primer proyecto de la fundación sería apoyar al orfanato donde Rosa había crecido, ayudando a mejorar las condiciones y ofreciendo becas para que los niños pudieran estudiar y tener una vida mejor. Rosa se sintió profundamente conmovida al regresar al lugar que había sido su hogar, pero esta vez, con la capacidad de cambiar la vida de esos niños para bien. Con el paso del tiempo, la fundación comenzó a dar frutos y la casa de Héctor se llenó de niños y jóvenes que visitaban, buscando apoyo y orientación. La mansión que una vez había sido fría y vacía, se llenó de risas, voces y la calidez de una verdadera familia. Héctor y Rosa, cada uno a su manera, encontraron en la ayuda a los demás la razón para seguir adelante, una razón que los unía aún más. Una noche, mientras se sentaban juntos en la terraza, mirando las estrellas, Rosa tomó la mano de Héctor y le sonrió. «Gracias, papá, por darme la oportunidad de encontrar mi lugar en el mundo. Te prometo que siempre estaré aquí para ti, así como tú estuviste para mí». Héctor apretó la mano de Rosa, sus ojos llenos de lágrimas de felicidad. «Y yo siempre estaré aquí para ti, hija, porque juntos hemos encontrado el verdadero significado de ser una familia». Ambos se quedaron en silencio, disfrutando de la calma y la paz de ese momento, sabiendo que, sin importar los desafíos que el futuro pudiera traer, estaban listos para enfrentarlos juntos. El dolor del pasado se había transformado en amor, y ese amor era lo único que necesitaban para seguir adelante.